Buenos días chicos, continuamos con nuestro curso de cálculo diferencial llamado actualmente Pensamiento Matemático 5 en el bachillerato escolarizado. Recuerden que estamos estudiando funciones logarítmicas. En específico, hoy corresponde ver la derivada del logaritmo de base 10 de u, es decir, la derivada de log con respecto a u cuando la variable es x. Recordemos primeramente que dentro de nuestro catálogo de herramientas algebraicas debemos conocer las propiedades de los logaritmos, teniendo la propiedad del producto del cociente de la potencia y de la raíz. Pasemos a ver nuestro tema de interés. La derivada del logaritmo de u con respecto a x va a ser igual al logaritmo de e entre u por la derivada de u con respecto a x. Debemos recordar que es importante tener en mente las fórmulas que ya hemos visto anteriormente para derivar. En caso de que no, se recomienda imprimir una hoja de tablas de derivadas o hacer su propio formulario, chicos. Comencemos a ver un ejemplo. Recordemos que nuestra función y va a ser igual al logaritmo de u. ¿Qué significa u? U puede tener cualquier valor que esté expresado en nuestra variable independiente. El primer ejemplo nos dice que y es igual al logaritmo de 9x al cuadrado. Al analizarla nos damos cuenta que 9x al cuadrado es igual a u. Entonces, una vez identificado u, podemos comenzar a sustituir en nuestra expresión. Dice que la derivada del logaritmo de u, la derivada del logaritmo de 9x al cuadrado siendo 9x al cuadrado u, va a ser igual al logaritmo de e entre u, es decir, el logaritmo de e entre 9x. Esto por la derivada de u, lo cual va a ser la derivada de 9x al cuadrado con respecto a x. Al analizar y estudiar lo que acabamos de sustituir, nos damos cuenta que 9 sale como constante y nos queda la derivada de x al cuadrado, el cual se deriva mediante la fórmula de x a la n, la cual estoy señalando del lado derecho, lo cual va a generar que bajemos el exponente 2 y a x le restemos 1. 2 menos 1 nos va a quedar una x, quedando entre paréntesis 9 por 2x, lo cual lo podemos reducir multiplicándolo y obtendremos 18x que multiplica al logaritmo de e entre 9x al cuadrado, debido a que el logaritmo de e y 18e son dos cantidades que se están multiplicando. Podemos pasar al inicio de la expresión el 18x, porque recordemos que en una expresión el orden de los factores no altera el producto, entonces me conviene pasarlo al inicio para percatarnos de las operaciones que podemos hacer. Nos podemos dar cuenta que tenemos 18 entre 9, lo cual va a dar a 2, y tenemos una x arriba y una x al cuadrado abajo. La x de arriba se va con el cuadrado de abajo y nos queda solamente x dividiendo, siendo el resultado 2 veces el logaritmo de e entre x. Esto es la forma más fácil en la que se puede reducir. Podríamos aplicar propiedades, claro que sí. El 2 lo puedo pasar como exponente de e, lo cual sería útil en otras situaciones, pero de momento el resultado más sencillo es el que ya está escrito. De la misma forma, yo podría pasar la x que está dividiendo y reescribir todo de forma que tengamos la raíz siendo el tipo de raíz x. Sería raíz de x de 2 veces el logaritmo de e. Pero esto complicaría el resultado.
por lo cual nos quedamos así nada más. Y pasamos a ver nuestro segundo ejemplo, el cual dice que y es igual al logaritmo de x cúbica más 2, siendo x cúbica más 2, nuevamente conocemos nuestra fórmula y debemos de sustituir. Dice que es el logaritmo de e entre u, tendremos el logaritmo de e entre x cúbica más 2, esto que multiplica a la derivada de x cúbica más 2. Cuando nosotros comenzamos a analizar nuestra derivada de u, nos damos cuenta que es una suma de funciones, la cual es la primera fórmula que tenemos hasta arriba. Al percatarnos, podemos separarlo en la derivada de dos cantidades, en la derivada de x cúbica y en la derivada de 2. Al comenzar a resolver cada una de las dos derivadas obtenidas, nos damos cuenta que el 2, al ser una constante, vamos a tener como derivada 0. Y la derivada de x al cubo, aplicamos la fórmula de x a la n que estoy señalando en este momento. Y recordemos que se baja el exponente 3 y a x se le resta en el exponente 1, teniendo 3 menos 1, 2, con lo cual tendremos 3x al cuadrado. Nosotros podemos hacer esta operación de 3x al cuadrado más 0, pues tendremos 3x al cuadrado. Como está entre paréntesis, recordemos que están multiplicando, entonces son productos. Nuevamente puedo pasar el 3x al cuadrado al inicio, antes de la palabra log, para escribirla un poco más corto. De igual forma que en el ejercicio anterior, podríamos aplicar propiedades de los logaritmos, pero la forma en la que está escrita es la forma más sencilla en la que podemos reducirlo. No hay forma en que apliquemos factorización y podamos reducirlo aún más. Por lo tanto, los resultados de los dos ejercicios son los que se muestran en pantalla. Sería todo, chicos. Gracias.